Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca del único fenómeno monetario que es peor que la inflación. Comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que ver es la trayectoria de la inflación que ha tenido en los últimos meses. Vemos cómo específicamente en todas las economías, ¿no? Pero enfocándonos en la de Estados Unidos, ha caído de manera radical. También hay que recordar que esta inflación no había estado tan alta en los últimos años, ¿no? Entonces ya se ha estabilizado más en un 3.2%, que fue el último dato, y se espera que en noviembre tengan una inflación del 3.1%. Ahora, si vemos fuentes un poco más realistas acerca de la inflación, como la página de Truflation, nos damos cuenta que la inflación real en Estados Unidos está aproximadamente en un 2%, que es más o menos lo que habían estado teniendo en los últimos años, ¿no? Una inflación bastante estable. Ahora, esto también lo podemos ver en algunos otros componentes, como por ejemplo los autos usados. El índice de autos usados por fin ha empezado a bajar. Digo, ya tenía tiempo empezando a bajar, tuvo una subida ahí medio sospechosa y luego siguió bajando, ¿no? Hay que recordar que a pesar de esta bajada todavía seguimos por encima de la tendencia, ¿no? Decimos que la tendencia estaría más o menos por aquí a estos niveles, ¿no? Entonces todavía nos falta regresar, todavía los precios siguen estando bastante elevados comparado con la tendencia histórica. Ahora, con respecto a la gasolina, también ha bajado de manera significativa. Vemos como, igual hablando en Estados Unidos, se encuentra a $3.34. Y si vemos las gráficas, la gráfica azul clarita es el precio que estaba en el 2022. Vemos que ya lo rebasaron y en el precio del 2021 ya están iguales, ¿no? Entonces, básicamente la gasolina está en el mismo precio que estaba en el 2021. Obviamente, para regresar a los precios del 2020 y 2019, pues ahí sí falta bastante y muy probablemente no los veamos a esos niveles, al menos que exista algún tipo de recesión económica, ¿no? También hay que recordar que estamos empezando a importar la deflación, ¿no? Hay que recordar que si recuerdan en videos anteriores hemos estado platicando que China está empezando a tener este problema que se llama deflación, ¿no? ¿Y qué es la deflación? Pues básicamente lo contrario de la inflación. En lugar de que suban los precios, los precios empiezan a bajar. Y tú me vas a decir, oye Arturo, ¿pero qué me estás diciendo? Si eso es buenísimo, todo más barato. Sí, el problema es que hay que entender por qué sucede este fenómeno. Este fenómeno normalmente sucede porque hay una recesión económica fuerte que genera que las empresas se vean obligadas a bajar los precios y al bajar los precios las utilidades caen, muy probablemente llegando a pérdidas y tengan que empezar a despedir gente. Y ese se vuelve un fenómeno que se alimenta de sí mismo. Es decir, si la gente que pierde trabajo, pues obviamente ya es gente que no puede consumir o que tiene que consumir menos, recortar sus gastos. Eso genera que otras empresas a la vez tengan que recortar sus ventas, recortar su personal, etcétera, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso bastante problemático. ¿Y por qué les digo yo, en mi opinión, que la deflación es mucho peor que la inflación? Porque la inflación ya existe una jugada para salir de esta, por así decirlo, ¿no? Tú sabes como Banco Central que si tienes inflación, lo único que tienes que hacer es retirar dinero, subir tasas de interés, a lo mejor causas una recesión en el camino, pero ya tienes el playbook para salir de la inflación. Ahora, el playbook para salir de la deflación es bastante diferente, ¿no? Realmente la última vez que se tuvo una deflación importante, obviamente de manera sostenida, fue a raíz de la Gran Depresión de 1929 y fue muy difícil. De hecho, en ese momento no contaron o no supieron las herramientas para salir de este fenómeno. Y estuvimos hablando que hubo una recesión económica o una desaceleración económica o una falta de crecimiento económico de 10 años, ¿no? Que parece una locura hoy en día, cuando realmente las recesiones de hoy en día, insisto, duran un año, 2 años máximo, ¿no? Entonces, aguas, mucho cuidado con este problema. No sabemos si tenemos las herramientas, más bien si los bancos centrales tienen las herramientas para poder salir de este fenómeno, porque también se vuelve un fenómeno psicológico importante, ¿no? Si la gente empieza a pensar que el precio va a caer mañana, pues obviamente tú dices, pues, ¿por qué voy a consumir hoy? ¿Por qué voy a comprar hoy? Y eso genera otra vez este fenómeno de que las ventas caen, las empresas pierden dinero, las empresas cortan empleados, ¿no? Entonces, aguas, mucho cuidado. Considero que es un fenómeno mucho más difícil de salir que la inflación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo considero que sí va a haber deflación. Como les había comentado aquí, estamos viendo deflación en China, estamos empezando a importar, los precios de las importaciones están cayendo. Y esto, si es una deflación pequeña o más bien una deflación controlada, pues puede ser bastante bueno, ¿no? En el sentido de que pues hay que recordar que los precios, a pesar de todo, siguen estando en máximos históricos. Definitivamente se necesita pues empezar a regular los precios y si hay un poco de inflación, yo creo que sería bueno. La cosa sería, y siempre es importante, que la deflación no dure, porque si empieza a durar, se sale de control el aspecto psicológico y es muy difícil salir de esto, ¿no? Ahora,
¿Por qué se está curando la inflación o por qué estamos perdiendo por fin esta inflación? Simplemente por las herramientas que está tomando, en este caso el Banco Central, que ha estado retirando dinero, en este caso vendiendo sus activos o no renovando sus activos. Y esto genera que se retire dinero en circulación. Básicamente el M2 se ha reducido en Estados Unidos en los últimos 2 años. Y obviamente si hay menos dinero en circulación, pues esto genera que no se genera que haya un poquito de no, a lo mejor no deflación en este caso, pero sí desinflación, ¿no? Que sencillamente es que la inflación empieza a bajar. ¿Por qué? Porque si tú imprimes dinero, es lógico que vas a generar inflación. Y siempre les pongo el ejemplo. No es lo mismo que yo tenga 100 pesos mexicanos cuando hay 1,000 pesos en todo el país en circulación, a que yo tenga 100 pesos mexicanos cuando hay 1 trillón de pesos en circulación en todo el país. Obviamente, mientras menos dinero haya, más vale el dinero que tengo yo. Simple y sencillamente en relación de oferta y demanda. Ahora, van a ver o están empezando a ver unos efectos secundarios. Obviamente no se puede curar todos los problemas inflacionarios sin tener pues que pagar el costo de esto, ¿no? Y el costo de esto va a ser muy probablemente una recesión, que es la que estamos platicando en el canal desde principios del año. La recesión la han logrado trazar con algún tipo de herramientas que han ayudado a Estados Unidos, pero creo que es algo que va a ser inevitable, al menos si no llegamos a una recesión, que en mi opinión existe un 70-80%, pues sí podríamos ver una desaceleración económica significativa, como la que ya estamos viendo en muchos países de Europa, inclusive en China, ¿no? Aquí lo que tenemos es básicamente la gráfica del housing market, y si este número está o este índice está mayor a 50, significa que existe bastante confianza en las condiciones del mercado, mientras que si está por debajo de 50 es lo contrario, ¿no? Y vemos que en los últimos, bueno, básicamente en los últimos años ha habido mucha desconfianza en este mercado y los últimos datos nos dicen lo mismo. Mismo caso lo estamos viendo en el sector industrial, mismo parámetro, vemos cómo están cayendo pues básicamente la producción industrial en Estados Unidos año con año, a pesar del nearshoring que ha estado viendo muy importante en este país, ¿no? Entonces también acá tenemos otro síntoma negativo de una desaceleración económica importante, y el sector de manufactura está en lo mismo, ¿no? Normalmente cuando vemos un índice mayor a 50, vemos que el sector se está expandiendo. Cuando vemos un índice menor a 50, se está reduciendo. Y acá vemos que los últimos datos han estado entre 45, específicamente el último en 46, y llevamos 12 meses consecutivos, ¿no? Es decir, no es nada nuevo. El sector manufacturero ha estado sufriendo mucho en Estados Unidos, insisto, a pesar de todo el dinero que se ha inyectado en temas de nearshoring, de sencillamente atraer más estas industrias a Estados Unidos. Ahora, yo creo que lo más peligroso que vamos a ver es esta gráfica, ¿no? Que es que los préstamos están a la baja de manera significativa, ¿no? Los bancos, o más bien los depósitos que están en los bancos han caído comparado 2 años, o sea, comparado a los últimos 2 años, han caído un 2,9%. Vemos que esto no es algo que pase comúnmente, inclusive ni siquiera lo vimos en la recesión del 2008 ni en la recesión del 2000, sobre todo que estamos en un número muy, muy elevado. Y que lo que está pasando es algo completamente lógico. Tenemos dos caras de la moneda. En este caso no lo estamos viendo en esta gráfica, pero hay una gráfica que demuestra que los bancos están prestando menos dinero a las empresas, o podríamos decir que las empresas están solicitando menos préstamos. No sabemos qué viene primero, pero la realidad es que esto desemboca en menos dinero en circulación en el sistema económico, y es lógico, las tasas de interés son tan altas que los proyectos de inversión de las empresas ya no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, si tú tenías un proyecto de inversión que te da un rendimiento del 5%, pues ya no vale la pena hacerlo cuando puedes invertir en bonos de tesoro y conseguir un rendimiento mayor, ¿no? Con mucho menor riesgo. Entonces, esto ha generado pues un ambiente bastante restrictivo en el aspecto económico. Además de esto, obviamente los bancos se están quedando sin dinero, que fue básicamente lo que generó la crisis bancaria que vimos a principios de marzo, finales de abril. Porque pues obviamente yo tengo dos opciones: o meto mi dinero al banco y me dan un 1 o 2% en Estados Unidos, que es lo que te pagan, o meto mi dinero a un market fund donde puedo conseguir el 5 o 6%. Todo el dinero o gran parte del dinero ya no está en los bancos, está en estos money market funds, y es algo completamente lógico, ¿no? Es como algo que pudiese pasar en México, que en lugar de que la gente tenga su dinero en el banco, lo puede tener en CETES directo y recibir rendimientos del 12%, 11-12%, con un riesgo mucho menor, ¿no? Entonces, aguas, mucho cuidado con lo que está pasando. Esto puede generar o puede continuar la recesión bancaria que inició en marzo, ¿no? La crisis bancaria que hubo, sobre todo para los bancos regionales. A lo mejor los bancos grandes no tienen tantos problemas, pero los regionales sí van a tener bastantes problemáticas,
y tienen muchas pérdidas, que fue el video que vimos con el caso de Bank of America, que básicamente tiene más pérdidas no realizadas que lo que vale toda la empresa, ¿no? Todo el banco, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Este creo que sería el sector más importante y hay que darle más seguimiento porque si empiezan a caer los bancos, se cae completamente toda la actividad económica. Ahora, una de las empresas que es una aguas, quiero también aclarar, esta empresa que se llama Visa, que creo que todas la conocen, tiene un duopolio básicamente junto con Mastercard. Podríamos decir que American Express también entra por ahí, pero la realidad es que tanto Visa como Mastercard son los que manejan mayor volumen, por mucho, no es ni cerca, y es una de las empresas que pueden ser muy afectadas en un caso de deflación. ¿Por qué? Porque hay que recordar que mientras más transacciones se hagan en la red de Visa, Mastercard o la que fuese, pues obviamente ellos compran un porcentaje de eso. Si existe menos dinero en circulación por X, Y o Z motivo, alias deflación, pues esto va a generar que las ventas de Visa puedan caer, ¿no? Y digo aguas porque esta es una de las mejores empresas que hemos visto en los últimos 10 a 11 años, ¿no? Si vemos acá en cómo sus ventas han estado creciendo año con año sin falta, vemos cómo su NOPAT per share, que básicamente es como su utilidad neta, obviamente sin considerar costos financieros, pero es la utilidad operativa, mejor dicho, neta del negocio. Vemos cómo ha subido de 0.4, creció un 32%, luego un 10%, 20%. Tuvo un periodo, un año de crecimiento del 11%, pero luego se recuperó unos 58, 34, 18. Igual en la pandemia tuvo un -3, pero luego un 12, 21, 14%. ¿No? Entonces es una empresa que ha estado creciendo de manera significativa y lo ha hecho de manera constante. Algunos periodos con crecimiento negativo, lógicamente, pero la mayoría ha sido de crecimiento positivo y de doble dígito. Y esta es una de las empresas que pudiese ser muy, muy afectada, en este caso, insisto, de la deflación y que pudiese representar una muy buena oportunidad de inversión porque la calidad de la empresa es magnífica, la salud financiera de la empresa es magnífica y además de eso tienen, insisto, la ventaja de básicamente estar en un duopolio, ¿no? Entonces es una de las mejores inversiones que existe siempre y cuando la consigas a un buen precio y esa es la cosa. Entonces aquí nada más les recomiendo que estén, a los que les gusta invertir, pues que estén pendientes de los precios de Visa, porque si lleguesen a caer por una recesión económica, creo que puede ser una de las opciones más atractivas en el mercado. Digo, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es una empresa de calidad 100% seguro. Esto por el video de hoy, nos vemos en el próximo. Gracias por su tiempo.